este video vamos a presentar, aunque sea brevemente, un estudio que hace la filósofa inglesa Anna Besant en un libro llamado El hombre y sus cuerpos, acerca de las etapas que debe seguir el ser humano para funcionar consciente y adecuadamente en cada uno de sus primeros cuerpos, que son el cuerpo físico, el cuerpo astral y los cuerpos mentales. Este estudio se hace después de que la señora Besant hace comentarios acerca de las características y las posibilidades evolutivas de cada uno de estos tres cuerpos. Después, como un resumen de este libro. Para poner el tema en contexto, hemos dicho varias veces, que la señora Besant fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchos años, y de sus conferencias y conversaciones se publicaron más de 300 libros y folletos. La Sociedad Teosófica, por su parte, fue fundada por la también filósofa rusa, la señora Elena Blavatsky, también autora de muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde la señora Blavatsky le dio a Occidente las claves para decodificar los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Esas claves son 7, la principal de las cuales es la cosmológica, donde ella da los 7 pasos evolutivos del universo; la antropológica, donde se estudian las 7 etapas evolutivas del proyecto humano; también habla de la astrológica, de la astronómica, de la numerológica, de la fisiológica, de la mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo al objetivo de nuestro video, veamos lo que dice la señora Besant con relación a los procesos evolutivos de la conciencia en los 3 primeros cuerpos del ser humano. Y dice así: el hombre. Pasamos ahora a ocuparnos del hombre mismo, no de los vehículos de la conciencia, sino de la acción de la conciencia en ellos. O sea, no vamos a estudiar los cuerpos, sino a la entidad que funciona en ellos. Pues por el hombre, entre comillas, quiero significar el individuo continuo, que pasa de una vida a otra, que viene a los cuerpos y los vuelve a dejar una y otra vez, que se desarrolla lentamente en el curso de las edades, que crece por la acumulación y asimilación de la experiencia, y que existe en el plano superior, mental o de bachánico, que es el de cuerpo de la dicha, a que nos hemos referido en los capítulos anteriores. Este hombre es el que va a ser objeto de nuestro estudio en su función, en los 3 planos que nos son ya familiares: el físico, el astral y el mental. Añade: el hombre principia sus experiencias desarrollando la conciencia de sí mismo en el plano físico, en el cual aparece lo que llamamos la conciencia en el estado de vigilia, conciencia con la cual todos estamos familiarizados, que obra por medio del cerebro y del sistema nervioso, y por cuyo medio razonamos de modo ordinario, llevando adelante todos nuestros procesos lógicos, por los cuales recordamos los sucesos pasados de la encarnación presente y ejercitamos la razón en los asuntos de la vida. Todo lo que reconocemos como nuestras facultades mentales es el resultado de la obra del hombre en períodos anteriores de su peregrinación. Y su conciencia acá es más y más vívida, más y más activa, a medida que el individuo se desarrolla y el hombre progresa vida tras vida. Si estudiamos a un hombre poco desarrollado, vemos que la actividad mental consciente es pobre en calidad, limitada en cantidad. Obra pues en el campo físico por medio del cerebro grosero y del etéreo. Hay acción constante en lo que se refiere al sistema nervioso, visible e invisible, pero esta acción es de clase muy tosca, pues en ella hay muy poco criterio y muy poca delicadeza de tacto mental. Existe alguna actividad mental, pero es de una especie, por decirlo así, muy infantil. Ocúpase en cosas insignificantes, se divierte con ocurrencias muy triviales. Las cosas que llaman su atención carecen de toda importancia. Se interesa por los objetos pasajeros, le gusta asomarse a la ventana,
mirar a una calle concurrida, reparando en la gente y en los vehículos que pasan, haciendo observaciones sobre ellos y divirtiéndose mucho. Si una persona bien vestida tropieza en el lodo, o si un coche que pasa lo llena de barro, no tiene en sí mismo mucho que ocupar sus sentidos. Por lo tanto, siempre está saliéndose fuera a fin de sentir que está vivo. Es una de las cualidades características principales de este grado inferior de evolución mental, que el hombre que obra con los cuerpos físico y etéreo y los emplea como únicos vehículos de conciencia. Siempre está percibiendo sensaciones violentas. Necesita asegurarse de que siente y aprende a distinguir las cosas, recibiendo de ellas sensaciones fuertes y vívidas. Es un estado de progreso necesario, aun cuando elemental, y aún sin esto siempre se estaría confundiendo entre el procedimiento dentro de su vehículo y fuera de él. Tiene que aprender el alfabeto del yo y del no yo, distinguiendo entre los objetos que le causan impresión y las sensaciones originadas por estas impresiones, entre el estímulo y la sensación. Así pues, los tipos inferiores de este estado se ven en las esquinas de las calles, recostados perezosamente contra una pared, haciendo alguna que otra cosa, alguna que otra vez observaciones repentinas y riéndose a carcajadas de un modo vacío y sin sentido. Cualquiera que pueda observar entonces sus cerebros veía que reciben impresiones borrosas de objetos pasajeros y que los lazos entre estas impresiones y otras parecidas son muy ligeros. Las impresiones se parecen más a un montón informe de piedras que a un mosaico bien coordinado. Al estudiar el modo en que el cerebro físico y el etéreo se convierten en vehículos de conciencia, tenemos que retroceder al desarrollo primitivo del yo embrionario, estado que puede verse en los animales inferiores que nos rodean. Las vibraciones causadas por la impresión de los objetos externos se ponen en acción en el cerebro, se transmiten por este al cuerpo astral y se sienten por la conciencia como sensaciones antes de que haya lazo alguno entre estas sensaciones y los objetos que las ocasionan. Estos lazos constituyen una acción mental definida, o sea, una percepción. Cuando la percepción principia, es que la conciencia une el cerebro físico y el etéreo como sus vehículos, por cuyo medio reúne a sabiendas conocimientos del mundo externo. Este estado hace tiempo que pasó, por supuesto, para nuestra humanidad, pero su repetición pasajera puede observarse cuando la conciencia toma un nuevo cerebro al reencarnar. El niño principia a fijarse, entre comillas, como dicen las nodrizas, esto es, a relacionar una sensación que se despierta en su conciencia con una sensación causada en una nueva envoltura o vehículo por un objeto externo, reparando, entre comillas, de este modo en el objeto, o sea, percibiéndolo. Después de algún tiempo, no es ya necesaria la percepción de un objeto para que el aspecto del mismo esté presente en la conciencia, sino que puede recordarse la apariencia de un objeto que no está en contacto con los sentidos. Esta percepción por la memoria es una idea, una concepción, una imagen mental, y estas constituyen el acopio que la conciencia reúne del mundo externo, con el cual principia a obrar, siendo el primer grado de esta actividad el arreglo de las ideas como preliminar del raciocinio sobre las mismas. Así que el raciocinio principia comparando unas ideas con otras e infiriendo luego relaciones entre ellas cuando ocurren simultáneos sucesivamente dos o más, una y otra vez. En este proceso, la mente se retira dentro de sí misma, llevando consigo las ideas que ha concebido por las percepciones, añadiendo a ellas algo suyo propio, así como cuando saca alguna consecuencia y relaciona una cosa con otra como causa y efecto. De este modo principia a deducir conclusiones, aún hasta llegar a predecir sucesos futuros, cuando ha establecido una serie de consecuencias, de modo que cuando aparece la percepción considerada como causa, se espera que siga la percepción considerada como efecto, entre comillas. Por otra parte, observa, al comparar sus ideas,
que muchas de ellas tienen una o más elementos en común, mientras que las demás constituyen de las mismas, son diferentes, y procede a separar estas cualidades características comunes de las demás y a ponerlas juntas como propiedades de una clase, y luego agrupa los objetos que poseen a estas, así que ve un nuevo objeto, también las tiene, las coloca en esta clase y de este modo ordena gradualmente en un cosmos el caos de percepción con que principió su carrera mental e infiere la ley de la sucesión ordenada de los fenómenos y de los tipos que ve la naturaleza. Todo esto es obra de la conciencia por medio del cerebro físico, pero aún en este trabajo encontramos la huella de lo que el cerebro no suple. Este solo recibe vibraciones. La conciencia que obra en el cuerpo astral cambia las vibraciones en sensaciones, y en el cuerpo mental cambia las sensaciones en percepciones. Luego llega a efecto todo el proceso, que como se ha dicho, transforma el caos en cosmos, en orden. Además, la conciencia al orar así es iluminada desde arriba por ideas que no han sido formadas de materiales suministrados por el mundo físico, sino que son reflejo directamente en ella de la mente universal. Las grandes leyes de pensamiento, entre comillas, regulan todo pensar, y esto mismo de pensar revela su preexistencia, pues es producida por ellas y bajo ellas, y es posible sin ellas. Casi no es necesario observar que todos estos primeros esfuerzos de la conciencia para trabajar en el vehículo físico están sujetos a mucho error, tanto a causa de percepciones imperfectas como por deducciones erróneas. Las deducciones precipitadas, las generalizaciones de una experiencia limitada, vician muchas de las conclusiones que se usen, y por esto se formulan las leyes de la lógica para disciplinar la facultad pensante, de modo que pueda evitar los errores en que constantemente cae cuando no está ejercitada. Eso no obstante, la tentativa de razonar, por más imperfecta que sea, entre una cosa y otra, es clara señal de desarrollo en el hombre mismo, pues demuestra que añade algo suyo a la información adquirida de afuera. Este trabajo sobre los materiales reunidos produce un efecto sobre el mismo vehículo físico. Cuando la mente enlaza dos percepciones, como quiera que causa vibraciones correspondientes en el cerebro, produce un lazo entre la serie de vibraciones que la percepción despierta, pues cuando el cuerpo mental se pone en actividad, actúa en el cuerpo astral, y este a su vez en el cuerpo etéreo y en el denso, y la materia nerviosa de este último vibra bajo los impulsos que se le imprimen. Esta acción se muestra como descargas eléctricas, y las corrientes magnéticas funcionan entre las moléculas y grupos de moléculas, produciendo relaciones intrincadas. Estas trazan lo que pudiéramos llamar una senda nerviosa, senda por la cual pasará otra corriente más fácilmente de lo que pudiera pasar de través, por decirlo así. Y si un grupo de moléculas relacionadas con una vibración se pone de nuevo en actividad por la conciencia, repitiendo la idea impresa en ellas, entonces la perturbación allí ocasionada entre él y otro grupo por un enlace anterior, poniendo a sus otros grupos en actividad y enviando a la mente una vibración, la cual después de las transformaciones regulares se presenta como una idea asociada. De aquí la gran importancia de la asociación, pues esta acción del cerebro es algunas veces excesivamente perturbadora, como cuando logra una idea disparatada o ridícula se enlaza con otra muy seria o sagrada. Así pues la conciencia evoca la idea sagrada para detenerse en ella, y repentinamente y sin quererlo, la faz grotesca de la idea perturbadora, despertada por la acción mecánica del cerebro, se introduce por la pureza del santuario y lo profana. Los hombres prudentes cuidan de la asociación y se fijan de cómo hablan de las cosas más sagradas, a fin de evitar que alguna persona necia e ignorante enlace lo santo con lo ridículo o lo grosero, enlace que muy probablemente se repetiría en la conciencia.
Útil es el precepto del gran maestro judío cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis margaritas a los puercos, entre comillas. Otra señal de progreso es cuando el hombre principia a regular su conducta por conclusiones a que por él mismo ha llegado, en lugar de seguir los impulsos que recibe de afuera, pues entonces actúa con arreglo a su acopio de experiencias, recordando sus errores pasados, comparando los resultados obtenidos por diferentes líneas de conducta y en su vida decidiendo lo que adopta para el presente. Entonces principia a predecir, a prever, a juzgar el porvenir por el pasado, a razonar de antemano recordando lo que ha sucedido antes, y cuando hace esto es que ya existe en él un desarrollo bien claro como hombre. Así puede estar aún limitado a funcionar en su cerebro físico, puede que fuera del mismo sea todavía inactivo, pero esto no obstante es una conciencia que se desarrolla y que principia a comportarse como individual, que escoge su propio camino, en lugar de vagar, impulsada por las circunstancias, o de seguir la línea de conducta que de afuera le imponen. El desarrollo del hombre, pues, se muestra de este modo, definido y desenvolviendo más y más lo que se llama carácter, y más fuerza de voluntad. Así que las personas de voluntad poderosa y los débiles se distinguen por su diferencia en este sentido. El hombre débil es impulsado por influencias externas, atracciones y repulsiones, al paso que el fuerte sigue impulsos internos propios y se hace siempre dueño de las circunstancias, poniendo en juego fuerzas apropiadas y guiándose a ello por el acopio de experiencias acumuladas. Este acopio que el hombre ha reunido y acumulado durante muchas vidas se hace más y más eficaz a medida que se educa y refina el cerebro físico, y se hace por tanto más receptivo. El acopio existe en el hombre, pero éste no puede emplear sino aquella parte que puede imprimir en la conciencia física. Así pues, el hombre mismo tiene la memoria y razona. El hombre mismo juzga, escoge y decide, pero tiene que hacerlo todo por medio de su cerebro físico y etéreo. Tiene que obrar y trabajar con su cuerpo físico, con su mecanismo nervioso y el organismo etéreo relacionado con este. Así que a medida que el cerebro se hace más impresionable, a medida que él mejora los materiales del mismo y lo mira mejor, puede expresar su naturaleza propia cada vez con mayor perfección. Y pregunta la señora Bizan: ¿cómo debemos nosotros, los hombres vivos, educar nuestros vehículos de conciencia a fin de que sirvan mejor de instrumentos? Ahora no estamos estudiando el desarrollo físico del vehículo, sino su educación por la conciencia, que lo usa como un instrumento del pensamiento. El hombre que ha dirigido su atención a mejorar físicamente su vehículo debe decidirse a educarlo de modo que responda pronta y consecutivamente a los impulsos que le transmite, y para obtener este resultado tiene que principiar por pensar él mismo consecutivamente, y enviando así al cerebro impulsos relacionados, lo acostumbrará a trabajar ordenadamente por medio de grupos de moléculas enlazados, en lugar de emplear vibraciones accidentales sin conexión. El hombre es el que inicia y el cerebro solo imita, y una costumbre de pensar descuidada y vaga hace contraer al cerebro la costumbre de formar grupos vibratorios inconexos. La educación tiene pues dos graduaciones. El hombre, al determinarse a pensar consecutivamente, ejercita su cuerpo mental en el enlace de los pensamientos, en lugar de detenerse aquí y allí de un modo casual. Y luego, pensando de esta forma, educa al cerebro, que vivirá en contestación a su pensamiento. De este modo, pues, el organismo físico, o sea, el organismo nervioso y el etéreo, adquieren el hábito de obrar de una manera sistemática, y cuando su dueño los necesita, responden fácil y ordenadamente, hallándose prontos a sus órdenes. Entre un vehículo de conciencia así ejercitado y uno sin educación alguna,
Hay la diferencia que entre las herramientas de un obrero descuidado, que las deja sucias y embotadas, impropias para el uso, y las del hombre que las atiende, las aguza y limpia, de modo que cuando las necesita, las halle prontas y las puede usar para la obra que desee llevar a cabo. Y así debe estar el vehículo físico, pronto siempre a responder a las necesidades de la mente. Y añade la señora Visan: el resultado de una obra así constante sobre el cuerpo físico no se limitará en algún modo a la capacidad progresiva del cerebro, pues cada impulso que se envía al cuerpo físico tiene que pasar por el vehículo astral y produce su efecto allí. Y según hemos visto, la materia astral responde mucho más fácilmente que la física a las vibraciones del pensamiento, siendo por lo tanto el efecto que produce en el cuerpo astral semejante método de acción como el que hemos descrito, proporcionalmente mayor. Así que bajo su impulso el cuerpo astral adquiere contornos más definidos, una condición bien organizada, como ya se ha dicho, cuando el hombre ha llegado a dominar el cerebro, cuando ha aprendido a concentrarse, cuando puede pensar como quiere y cuando quiere. Tiene lugar un desarrollo correspondiente en el que, si está físicamente consciente de ello, considerará como su vida de ensueños, sus ensueños se harán vívidos, muy sostenidos, racionales, hasta instructivos. Y es que el hombre principia a funcionar en el segundo de sus vehículos de conciencia, o sea, en el cuerpo astral. Y es que entra en la segunda gran región, o plano de conciencia, y actúa allí en el vehículo astral, aparte del físico. Consideremos por un momento la diferencia entre dos hombres, ambos completamente despiertos, entre comillas, uno de los cuales usa inconscientemente el cuerpo astral como un puente entre la mente y el cerebro, y el otro lo emplea conscientemente como un vehículo. El primero ve del modo ordinario limitadísimo, porque su cuerpo astral no es aún un vehículo de conciencia efectivo. El segundo usa la visión astral y no se halla ya limitado por la batería física. Ve a través de todos los cuerpos físicos, ve por detrás, así como de frente, las paredes y otras sustancias opacas. Son para él tan transparentes como el cristal. Ve las formas astrales y también los colores, las auras, los elementales y demás. Si va a un concierto, ve combinaciones gloriosas de colores a medida que la música se eleva. Si asiste a una conferencia, ve los pensamientos del orador con colores y formas, y adquiere así una comprensión mucho más completa de sus pensamientos que cualquier otro que solamente percibe las palabras habladas, pues los pensamientos que se expresan en símbolos como palabras se manifiestan como formas de colores y música, revestidas de materia astral, se imprimen en el cuerpo astral. Esta es la famosa clarividencia. Cuando la conciencia está completamente despierta, que el cuerpo recibe y anota todas las impresiones nuevas, y muchas personas, si se examinan a sí mismas atentamente, verán que en realidad toman del orador mucho más de lo que las meras palabras aportan, aun cuando no se han dado cuenta de ello cuando estaban escuchando. Muchos encontrarán en su memoria más de lo que el orador diga, como una especie de sugestión que continuase el pensamiento, como si hubiese algo alrededor de las palabras y las hiciese significar más de lo que expresan con el mero sonido. Y esta experiencia demostraría que el vehículo astral se está desarrollando, y a medida que el hombre se ocupa de su modo de pensar y usa inconscientemente el cuerpo astral, este se perfecciona más y más en su organización. La inconsciencia, entre comillas, durante el sueño es debida ya a la falta de desarrollo del cuerpo astral o a la falta de relación entre este y el cerebro físico. El hombre usa pues del cuerpo astral durante el estado de vigilia, enviando corrientes mentales al cerebro físico por medio del astral. Pero cuando el cerebro físico, por el cual está el hombre acostumbrado a recibir las impresiones externas, no está en uso activo, es como David en la armadura que lo había probado,
no es tan susceptible a las impresiones que le vienen solo por conducto del cuerpo astral, a cuyo uso independiente no está acostumbrado. Por otra parte, puede llegar a saber usarlo independientemente en el plano astral. Sin embargo, no puede no tener conciencia de ello al volver al cuerpo físico, lo cual es otro grado en el lento progreso del hombre, principiando así al emplearlo en su mundo respectivo antes de llegar a relacionar este mundo con el interior. Finalmente, llega a relacionarlos y entonces pasa con toda conciencia de un vehículo a otro y se halla libre en el mundo astral. Ha engrandecido el área de su conciencia en el estado de vigilia, incluyendo en ella el plano astral, de modo que, actuando en el cuerpo físico, dispone a la vez por completo de los sentidos astrales y puede decirse que vive al mismo tiempo en dos mundos, que entre uno y otro haya interrupción ni vacío alguno, y entonces su percepción del mundo físico es la de un ciego de nacimiento que abriese los ojos a la luz. Así que en el grado siguiente de su evolución, el hombre principia a obrar conscientemente en el plano tercero, o sea, el plano mental. Por largo tiempo ha estado obrando en este plano, enviando desde él todos los pensamientos que toman forma activa en el mundo astral y se manifiestan en el físico mediante el cerebro. Así que se hace consciente en el cuerpo mental, o sea, su vehículo mental, y ve que cuando piensa en otras formas y se hace cargo de ese acto creador, poder que hasta entonces había ejercitado inconscientemente. El lector va quizá a recordar que una de las cartas citadas en el mundo oculto de un maestro dice que todos los hombres crean formas mentales, pero hace la distinción entre el hombre común y el adepto. Empleamos aquí la palabra adepto en un sentido muy amplio, incluyendo iniciados de varios grados muy por debajo de un maestro. En este estado de progreso el hombre aumenta considerablemente sus aptitudes para hacer el bien, pues cuando puede crear conscientemente una forma mental y dirigirla, forma llamada generalmente un elemental artificial, esto ya es mucho avance, puede emplearla para obrar en sitios a donde entonces no le convenga ir en su cuerpo mental. De este modo puede obrar tanto desde lejos como de cerca y aumentar su eficacia. Domina a estas formas mentales a distancia, vigilándolas y dirigiéndolas en su obra, y las convierte en agentes de su voluntad. Cuando el cuerpo mental se desarrolla y el hombre vive y obra en él conscientemente, conoce pues la vida más amplia y grande que tiene en el plano mental, y entonces permanece en el cuerpo físico, al mismo tiempo que por su medio está consciente de cuanto le rodea en el plano del mismo. Y hállase completamente alerta y activo en el mundo superior. No necesita dormir al cuerpo físico para gozar de las facultades de Vajrayana. Generalmente emplea el sentido de vachánico o el de la dicha, recibiendo por su conducto impresiones de todas clases del plano mental, de modo que percibe todo el trabajo mental de otros, lo mismo que percibe sus movimientos corporales. Y añade la señora Visan, cuando el hombre ha alcanzado este estado de desarrollo, el cual es relativamente elevado con referencia al término medio de la humanidad, aunque inferior comparado con el que aspira a obtener, funciona entonces conscientemente en su tercer vehículo o cuerpo mental, se hace cargo de todo lo que hace en él y experimenta los poderes, así como las limitaciones del mismo. Necesariamente también aprende a distinguir entre el vehículo que usa y él mismo. Entonces siente el carácter ilusorio del yo personal y del yo del cuerpo mental. No es del hombre, se identifica conscientemente con la individualidad que recibe en aquel cuerpo superior, el causal que mora en los subplanos más elevados, los del mundo sin forma, y ve que él, el hombre, puede desprenderse del cuerpo mental, puede dejarlo atrás y elevarse más, permaneciendo sin embargo el mismo, y entonces conoce que las muchas vidas no son en verdad más que una sola, porque él, el hombre viviente, permanece él mismo en todas ellas.
Y ahora pasemos a ocuparnos de los eslabones que unen estos diferentes cuerpos. Y vamos a terminar de leer lo que la señora Visan nos está diciendo en este artículo tan interesante del cuerpo mental. Y terminamos así, que podría ser nuestro viaje por los cuerpos del hombre.